Era una fría tarde de domingo de marzo, cuando todo empezó a cambiar. Mi hermana Julia había venido a cenar, como hacía una vez al mes, y yo lo había preparado todo como le gustaba a mamá. Sencillo, nada demasiado salado. Incluso había horneado el pastel de limón que tanto le gustaba a Julia cuando éramos adolescentes, antes de que el silencio entre nosotras se convirtiera en un muro que nadie quería escalar. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa redonda del comedor de mis padres. Julia, yo y nuestros ancianos padres, Harold y Elaine. Últimamente estaban perdiendo el hilo. Olvidaban nombres, repetían historias. Aquella noche se olvidaron de que yo estaba allí la mitad del tiempo. Julia no se dio cuenta. O tal vez no le importó. Sus uñas rojas chasqueaban contra la copa de vino, mientras reía demasiado alto, contando una historia sobre un viaje a Los Cayos con su nuevo novio. Siempre tenía novio. Siempre alguien con un barco, un negocio o un corte de pelo elegante. ¿Yo? Yo tenía facturas, un gato y un trabajo a tiempo completo en la biblioteca pública. Julia tomó un sorbo de vino, se reclinó en la silla como si fuera la dueña de la habitación y dijo: «Sabes, mamá y papá siempre me quisieron más a mí. ¡Vamos! Tú siempre fuiste la callada, el raro». Me golpeó como una bofetada. La habitación ni siquiera se quedó en silencio, porque mamá se limitó a sonreír débilmente y papá se rió como si estuviera bromeando. Bajé la mirada hacia el tenedor que tenía en la mano, intentando que el rubor no me subiera por el cuello. No dije nada. Me limité a sonreír, a sentir y seguir masticando. Después de cenar, lavé los platos sola. Julia miraba el móvil en el salón y mamá dormía la siesta en su silla, mientras papá murmuraba para sí sobre la vieja caldera. Yo permanecí en silencio, pero algo cambió en mí aquella noche. Fue como ver una pared moverse, revelando algo que te habías esforzado por no ver. Esa noche no dormí bien. Seguía oyendo la voz de Julia en mi cabeza, como una radio que no podía apagar. Siempre fuiste el callado, el raro. Las palabras calaron más hondo de lo que quería admitir. Ya no tenía 15 años, llorando en mi almohada después de que ella robara mi diario y lo leyera en voz alta a sus amigas. Tenía 58, pagaba las facturas, limpiaba la casa de nuestros padres todas las semanas, me aseguraba de que mamá tuviera su medicación para el corazón y de que papá no olvidara su bastón. Julia aparecía en cumpleaños y navidades, se hacía fotos con ellos y se iba antes de que terminaran de fregar los platos. A la mañana siguiente, me senté en el porche trasero con mi café, mirando cómo el viento agitaba las hojas muertas del año pasado. Pensé en lo que significaba ser la otra hermana, no la guapa, no la favorita, solo la fiable, la que nunca preguntaba nada porque ya sabía la respuesta. Alrededor del mediodía, mamá llamó. Había olvidado qué día era y no encontraba sus gafas de leer. Fui en coche. Las encontré encima del microondas y me quedé el tiempo suficiente para ayudarla a volverse a etiquetar los botes de especias que ya no podía leer. Papá intentó arreglar el grifo que goteaba, pero se dio por vencido a los 10 minutos y se fue a dormir la siesta. La casa se caía a pedazos, y ellos también. Le pregunté a mamá si había pensado en buscar ayuda, algún profesional, aunque fuera a tiempo parcial. Me miró un poco ofendida. «No quiero extraños en mi casa», dijo. «Te tengo a ti». No dije nada, pero de nuevo ese cambio silencioso se produjo en mi pecho. Ese lento reconocimiento de que tal vez nunca me vieron como una hija con su propia vida, sus propias luchas. Solo la ayudante. Pasaron 3 semanas. Julia no llamó, no me visitó. Pero yo sí, 2 veces por semana, como siempre. Hasta el día en que papá se cayó. Intentaba arreglar el canalón roto de la entrada. Se subió al segundo peldaño de una escalera y perdió el equilibrio. Se fracturó la muñeca y se hizo moratones a lo largo de la cadera. Mamá me llamó, asustada y sin aliento, diciendo que no podía levantarlo. Salí pronto del trabajo, conduje hasta allí y me quedé a pasar la noche. Le ayudé a ir al baño. Me aseguré de que comiera.
Le cambié las sábanas. Le dije a mi jefe que necesitaba reducir mis horas, solo por un tiempo. 2 días después, Julia apareció. No venía sola, sino con un hombre llamado Greg, un tipo fornido con una risa estridente y un Bluetooth en la oreja. «Pobre papá», dijo, pasando por encima del correo que yo aún no había clasificado. Estábamos en Atlantic City cuando llamó mamá. «Menos mal que hemos venido, ¿eh?». No contesté. Mientras papá dormitaba en el sofá, Julia abrió una botella de vino blanco que no se ofreció a compartir y me susurró en la cocina. «Ahora vamos a tener que repartirnos el trabajo. No puedes esperar que me encargue de todo». ¿De todo? Miré sus manos, manicuradas, sosteniendo un vaso que no había lavado, y sentí que algo dentro de mí se bloqueaba. No discutí, no grité, pero empecé a planear. Lo que pasa con el resentimiento es que no grita. Se cuece a fuego lento. Se cuece en los rincones silenciosos, bajo las sonrisas amables y la ropa doblada, en los largos trayectos para recoger las recetas, en la limpieza de los retretes que nadie te agradece. Y cada vez que Julia aparecía con su perfume y sus palabras vacías, se calentaba más. Empecé a tomar notas, no por despecho, al menos al principio. Me dije que era por razones prácticas. Una hoja de cálculo en mi portátil donde registraba cada hora que pasaba en casa. Recibos de la compra, registros de citas, listas de medicamentos. Pero con cada entrada empecé a verlo más claro. Esto no era solo ayudar. Era un trabajo no remunerado, trabajo emocional, un sacrificio que cambiaba la vida. Y nadie, ni siquiera mamá, lo veía así. Julia siguió visitándonos de forma irregular. A veces traía comida para llevar, siempre fría, y se marchaba a los 30 minutos. Una noche sugirió que contratáramos a una limpiadora, a alguien que se ocupara del desorden. Le pregunté quién lo pagaría. Parpadeó, se rió y dijo: «Yo no. Yo también tengo mucho trabajo». Yo quería preguntarle: «¿Exactamente de qué estás tan ocupada? ¿Las citas para broncearte? ¿Los fines de semana de playa?». Pero no lo hice. En lugar de eso, lo escribí, palabra por palabra. Yo número, yo también. Hizo la lista. Una tarde de principios de mayo, el abogado llamó. «Señora Taylor», me dijo, «su padre nos pidió que nos pusiéramos en contacto con usted y con su hermana para hablar pronto sobre el poder notarial y la planificación del patrimonio». Hice una pausa. ¿Patrimonio? Sí. Mencionó algunas preocupaciones. Sobre el olvido. Sobre asegurarse de que ambas hijas estén informadas. Nos gustaría programar una reunión. Era la primera vez en años que oía la palabra hijas, en plural, cuando se hablaba de responsabilidad. Acepté ir, con la condición de que Julia también estuviera presente. Cuando se lo dije a Julia, gimió. ¿De verdad tenemos que entrar en todo eso ahora? Aún no están muertos. No tienen que estar muertos para que te importe, respondí, más cortante de lo que pretendía. Puso los ojos en blanco. Pues vale, prográmalo. La haré un hueco entre las llamadas de los clientes. La reunión se programó para la semana siguiente. En los días previos, me di cuenta de que papá preguntaba lo mismo 3 veces en 10 minutos. A mamá se le quemó el arroz 2 veces. Se estaban marchitando más rápido de lo que yo quería creer. La noche antes de la reunión, Julia envió un mensaje. Greg podría venir conmigo. Ya sabes, en caso de que se vuelva legal. Legal. Esa palabra me pesó en el pecho toda la noche. La reunión con el abogado tuvo lugar una lluviosa tarde de jueves. Llegué 15 minutos antes, vestido con la misma americana gris que utilizaba para las entrevistas de trabajo. Julia llegó tarde, por supuesto, empapada pero sin disculparse, con el pelo lo suficientemente encrespado como para molestarla, y los tacones sonando por el pasillo como disparos de advertencia. Greg también llegó. Llevaba una chaqueta deportiva azul marino sobre un polo, y saludó a la abogada como si fueran iguales.
Me di cuenta de que no se quitaba las gafas de sol, ni siquiera dentro de casa. El tipo de hombre que siempre necesita público. Nos sentamos en una sala cuadrada que olía a papel y a café cansado. El abogado, el señor Conway, era educado pero firme. Nos explicó lo que significaría un poder notarial y cómo nuestros padres estaban entrando en una etapa en la que podría ser necesario tomar decisiones en su nombre. Financieras, médicas, incluso de cuidados a largo plazo. Deslizó los formularios por la mesa. Vuestro padre indicó que quería que ambos participaran, pero dejó que ustedes decidieran el acuerdo concreto. Julia se echó hacia atrás, cruzada de brazos. Tiene sentido si soy yo. Soy mejor con el dinero, más sensata. Abrí la boca y la cerré. Greg tomó la palabra. De hecho, hemos hablado de contratar a un cuidador profesional y alquilar la casa. Tus padres podrían trasladarse a una residencia asistida y los ingresos compensarían los gastos. Se me revolvió el estómago. Me volví hacia Julia. No quieren dejar su casa. Pronto no notarán la diferencia, replicó Julia, demasiado despreocupada. Y si seguimos dejando que se pudran en esa casa, alguien volverá a resultar gravemente herido. Miré al señor Conway. Llevo más de un año cuidando de ellos. He documentado cada hora, cada compra. He puesto mi trabajo en espera. Creo que debería ser primaria. Julia se burló. Estás intentando tener el control sobre todo. ¿Es eso? Mantuve mi tono plano. Estoy tratando de protegerlos, de ser tratados como una transacción comercial. La reunión terminó sin ninguna firma. El señor Conway sugirió que nos tomáramos un tiempo para llegar a un acuerdo, y por la expresión de su cara me di cuenta de que ya lo había visto antes. Hermanas que ya no eran realmente hermanas. En el coche de vuelta a casa, el silencio entre Julia y yo era más frío que la lluvia. Greg fue quien lo rompió. «Estás sensible», dijo desde el asiento trasero. «Por eso Julia debería encargarse». Agarré el volante con más fuerza, pero no respondí. Los dejamos, y ni siquiera esperé a que Julia cerrara la puerta antes de arrancar. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mi hoja de cálculo, mi pila de recibos y una hoja en blanco. Empecé a escribir una carta al señor Conway, en la que resumía las horas, los costes, los medicamentos que había administrado, la limpieza, la conducción y las caídas que había pillado justo a tiempo. Incluí citas de Julia, palabras exactas, citas, no porque pensara que la cambiaría, sino porque alguien necesitaba recordar la verdad. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Envié un correo electrónico a mi jefe y renuncié a la biblioteca. No porque quisiera renunciar a mi carrera, sino porque las matemáticas estaban claras. Si no convertía a mis padres en mi trabajo a tiempo completo, nadie más lo haría. Mientras cerraba el portátil, me di cuenta de algo. Ya no estaba planeando. Me estaba preparando. Es extraño cómo cambia el silencio después de tomar una decisión. Antes estaba lleno de dudas, de vacilaciones. Ahora estaba centrado. Útil. En las semanas siguientes, fui cogiendo ritmo. Las mañanas empezaban temprano. Desayunaba para mamá y papá. Tomaba los medicamentos de una lista que pegaba en la nevera. Hice que instalaran pasamanos en el cuarto de baño, y una enfermera visitadora venía 2 veces por semana. Guardé todos los recibos y facturas, y me envié copias de todo por correo electrónico, creando un rastro de papel que Julia no podía torcer. Julia no llamó, ni una sola vez. Pero sabía que estaba mirando. Su nombre aparecía en los extractos bancarios de papá. Pequeños reintegros, aquí y allá. Cuando le pregunté por ellos, parpadeó, confundido. Dijo que era para la compra, murmuró. Pero no había comida, ni recibos, solo sustracciones silenciosas. No me enfrenté a ella. Todavía no. En vez de eso, concerté otra cita con el señor Conway. Esta vez vine con una carpeta. Leyó mi documentación lenta y cuidadosamente. Al final, levantó la vista y dijo: «Ha hecho más que suficiente.
Si quieres seguir adelante y convertirte en apoderado único, podemos proceder. Pero necesitaré el consentimiento firmado de tus padres. Esa era la parte difícil. Confiaban en mí, pero también seguían viendo a Julia como su niña pequeña, la encantadora, la divertida. La idea de dejarla fuera del proceso les parecía antinatural, así que no lo planteé de esa manera. Les dije que solo asumía más para no agobiar a Julia. Agobiada. La palabra casi me hace reír. Los papeles se firmaron 2 días después, en silencio, en la cocina, mientras Julia estaba en Dios sabe dónde. Papá estaba cansado. Mamá solo asintió y dijo, siempre ha sido el firme. No parecía una victoria, parecía un funeral. Una semana después, Julia se enteró. Entró en casa como un tornado, con Greg detrás. Yo estaba doblando la ropa en la sala. No me saludó. ¿Hiciste que lo firmaran a mis espaldas? Sisió. ¿Estás loca? Mantuve la calma. Firmaron voluntariamente. Has estado ausente. Alguien tenía que actuar. Estás celosa, espetó. Siempre lo estuviste. Se trata de control. ¿Quieres quedarte con la casa, el dinero? Apenas hay dinero, Julia, le espeté. Y la casa se está cayendo a pedazos. No se trata de ganar. Se trata de mantenerlos a salvo. Greg dio un paso adelante. Podríamos buscar un abogado. Esto parece turbio. Me encontré con su mirada. Hazlo, pero asegúrate de que tu abogado vea la documentación. Cada hoja de cálculo, cada registro de tus retiradas. Julia palideció. Te estás tirando un farol. No parpadeé. Pruébame. Se fue sin decir nada más. Greg dio un portazo más fuerte de lo necesario. Esa noche me senté con mamá, mientras ella dormitaba, con su mano en la mía. No me sentía triunfante, me sentía cansada, pero también me sentía libre. Aquel año, el verano, llegó lentamente. Lento, en el que los días se confundían. Recetas que rellenar, comidas que preparar, visitas de la enfermera. Papá dormía más, se confundía más a menudo. A veces me llamaba por el nombre de Julia. Después de un tiempo, dejé de corregirle. Mamá seguía siendo ella misma, pero más tranquila. Se sentaba en el porche y miraba el jardín que ya no podía cuidar, con los dedos crispados como si recordara cómo arrancar las malas hierbas de la tierra. Establecimos una rutina. Empecé a pedir comida a domicilio. Bajé una cama para que papá no tuviera que subir las escaleras. Vendí mi coche para cubrir los crecientes gastos médicos. Nada de esto me parecía noble, sino inevitable. Y entonces empezaron las llamadas. Al principio eran de números desconocidos. Las ignoré. Una noche, cuando estaba ayudando a mamá a acostarse, sonó el teléfono fijo. La voz de un hombre, aguda, agresiva. ¿Crees que esto se ha acabado? Dijo. No puedes quedarte con todo. ¿Crees que los jueces no miran la historia familiar? Piénsalo otra vez. No dijo su nombre, pero no necesitaba oírlo. Greg. Julia no había vuelto a la casa desde el día de la discusión, pero estaba ocupada entre bastidores, investigando, inventando historias, tal vez hablando con abogados. Conocía su juego, emocionalmente ausente durante años, ahora de repente desesperada por controlar la narrativa. Documenté todo, cada llamada, cada mensaje de voz. Actualicé mi carpeta y la mantuve junto a la puerta principal, como una armadura. Unos días después, recibí una carta, no de un abogado, sino de la propia Julia. Tenía 3 páginas, escrita con letra cursiva, pulcra e inclinada, en papel de carta caro. Empezaba con un tono de falsa preocupación. Espero que estés bien. He estado pensando mucho en nuestra familia, y de verdad quiero lo mejor para mamá y papá. Pero en el segundo párrafo, la dulzura se volvió amarga. Me preocupa que no estés pensando con claridad. Siempre has sido emocional. Me preocupa que puedas estar tomando decisiones que no son sostenibles, y tal vez no en el mejor interés de todos. Estaba sentando las bases, socavándome, fingiendo ser la cuerda,
la razonable, mientras trataba de pintarme como inestable. Incluso había una sugerencia al final. Si consideraras dar un paso atrás, podríamos encontrar a un tercero profesional que se encargara de la toma de decisiones. Así, nadie se sentiría sobrecargado. Lo leí 3 veces. No porque me sorprendiera, sino porque me seguía doliendo. No solo intentaba luchar contra mí, intentaba borrarme, reescribir el último año como si no hubiera pasado, como si no me hubiera dejado sola con todo. Doblé la carta y la metí en mi carpeta. Me serví un vaso de agua. Y luego me senté y empecé a escribir mi propia carta. No para ella, para el señor Conway. Era hora de protegerme oficialmente. La carta al señor. Conway me llevó 2 tardes escribirla. Fui cuidadosa con mis palabras, mesurada, no emocional. Expuse todos los hechos, los historiales médicos, los gastos, el deterioro de la salud de mis padres y la ausencia de Julia en todo aquello. Adjunté copias de los recibos, notas de la enfermera e incluso fotos de las modificaciones que había hecho en la casa para hacerla más segura. También incluí la carta de Julia, intacta, que hablara por sí misma. La envié por correo electrónico a altas horas de la noche, cuando mis padres ya dormían. Luego me serví una taza de té, miré por la ventana de la cocina y esperé. Sabía que esto iba a agitar las cosas, pero ya no tenía miedo. Me había ganado el derecho a hablar por ellos. Me había ganado el derecho a no volver a ser silenciada. 3 días después, recibí una respuesta del señor Conway. Me confirmó la recepción y me dijo que lo archivaría todo por si surgía alguna disputa. La última parte se me quedó grabada. Por si surgía alguna disputa. Como si esto no fuera ya una guerra. Ese fin de semana llevé a mis padres a dar una vuelta. Alrededor del lago. Había salido el sol y el aire estaba despejado. Papá cabeceaba en el asiento del copiloto, con la boca abierta. Mamá tarareaba una canción en la radio. Parecía un momento sacado de una época anterior a que todo se viniera abajo. Cuando llegamos a casa, había un coche en la entrada. El de Julia. Estaba sentada en la entrada como si fuera su casa, con unas gafas de sol enormes y una taza de Starbucks que no había traído para nadie más. Aparqué, ayudé a mis padres a entrar y volví a salir. «No has respondido a mi carta», me dijo tajante. «Sí», respondí. «El señor Conway lo tiene registrado». Se estremeció, solo un poco. «¿De verdad crees que meter a los abogados en esto te da la razón?» «No», dije. «El último año de mi vida me da la razón». Julia se levantó y se quitó una pelusa invisible de la blusa. «Estás exagerando. Somos familia. No se congela a la familia». «Tienes razón», dije acercándome. La familia no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. La familia no vacía la cuenta de papá y miente sobre las compras. La familia no envía cartas a los abogados, fingiendo estar preocupada, mientras conspira para hacerse con el poder. Abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. «Se acabó el fingir, Julia. Tú tomaste tus decisiones. Yo solo vivo con las consecuencias». Me miró durante un largo momento. Su rostro era ilegible tras las gafas de sol. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su coche. «Volveré», dijo por encima del hombro. La vi alejarse. Y esta vez la creí. Pasaron casi 2 semanas hasta que volví a ver a Julia. En ese tiempo, intenté aferrarme a los pequeños trozos de normalidad. Las tortitas de los domingos para mamá, los crucigramas con papá, cuando estaba lo bastante lúcido para concentrarse. La enfermera me dijo que ahora empeoraba más deprisa. Había días buenos y malos, pero la tendencia era clara. Entonces, un martes por la tarde, llegó una carta. Correo certificado. No era de Julia. Era de una oficina local del Defensor del Pueblo para el cuidado de ancianos. Alguien había presentado anónimamente una preocupación sobre ancianos aislados bajo el cuidado exclusivo de un familiar, sin formación formal. Se había solicitado un control de bienestar a domicilio.
Me quedé en la cocina leyendo la carta, con las manos temblorosas. Sabía exactamente quién la había presentado. Julia estaba intentando instrumentalizar el sistema. No podía luchar contra mí en casa, así que intentaba llevarme a los tribunales o, peor aún, hacer que me investigaran por negligencia. Era sutil, estratégico, cruel. Llamaron a la puerta 2 días después. 2 mujeres, ambas educadas, ambas claramente incómodas. Las invité a entrar. Les mostré todo: los medicamentos etiquetados, el plan de comidas, los registros de la enfermera. Papá durmió durante casi toda la visita, y mamá sonrió y dijo: «Mi hija nos cuida de maravilla». Se fueron 1 hora después, asegurándome que todo parecía más que adecuado. Pero el daño ya estaba hecho. Aún me temblaban las manos cuando doblé el formulario de inspección y lo metí en la carpeta. Esa noche recibí un mensaje de Julia. Si me hubieras escuchado antes, nada de esto habría pasado. Todavía tenemos tiempo para arreglar esto. Solo da un paso atrás. Sin firma. Solo esa fría y cortante sugerencia. Como si estuviéramos negociando un contrato. No la vida de nuestros padres. No respondí. En su lugar, imprimí el texto y lo añadí al archivo. Y entonces, hice una llamada que había estado evitando. La enfermera me había dado una tarjeta de un abogado especializado en casos de protección de ancianos. Marqué el número. La mujer que contestó tenía una voz tranquila y firme. Le conté todo. No pareció sorprendida. «Esto pasa más de lo que crees», me dijo. «Y parece que ya lo has hecho todo bien. Pero es hora de dar un paso más». Programamos una reunión. Esa noche, preparé té y me senté en la oscuridad. Mi gato se acurrucó a mis pies. En algún lugar del piso de arriba, mamá tarareaba en sueños. Ya no se trataba de papeleo. Se trataba de proteger a mis padres, de alguien que nunca los había visto como personas, solo como obstáculos u oportunidades. Y si Julia quería una guerra, entonces lucharía. Pero lo haría de la manera correcta, en silencio, a fondo, y no perdería. El despacho del abogado estaba en una tranquila casa reformada a las afueras de la ciudad. Nada llamativo, solo una placa en la puerta y un firme apretón de manos a la entrada. Se llamaba Valerie Price y tenía la presencia firme de alguien que ha visto demasiadas familias destrozadas por el derecho y la codicia. Nos sentamos en una pequeña sala repleta de expedientes y viejos libros de derecho. Le entregué mi carpeta y ella pasó las páginas lentamente, sin prisas, sin juicios. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Lo has hecho todo bien. La mayoría de la gente viene aquí con la mitad de la verdad y nada de papeleo. Usted tiene las dos cosas. Eso te da poder». Poder. Nunca lo había asociado conmigo misma, pero ahora lo sentía firme, ganado. Hablamos de mis derechos, de lo que Julia podía y no podía hacer, y, lo que era más importante, de las medidas de protección que podía adoptar en el futuro. Valerie se ofreció a redactar una respuesta formal a la visita del defensor del pueblo y a presentar una demanda de cese y desistimiento si Julia o Greg intentaban algo más. Pero la parte que más se me quedó grabada fue la última. «Ella no va a parar», dijo Valerie suavemente. «La gente como ella no pierde en silencio, pero si se intensifica, estaremos preparados». Me fui con una carpeta llena de documentos y la columna vertebral un poco más recta. El siguiente enfrentamiento llegó antes de lo que esperaba. Era sábado por la mañana. Estaba doblando la colada cuando vi el coche de Julia aparcar delante de casa. No llamó a la puerta. Entró como solía hacer cuando éramos niñas. Fuerte, dramática, con derecho. «¿Mamá?», llamó. «¿Papá?». Salí al pasillo. «¿Qué haces aquí?». Levantó un papel. «Tengo derecho a verlos», hablé con un abogado. «¿Ahora sí?». Intentó pasar a mi lado, pero le cerré el paso. «Están descansando». «No necesito tu permiso», espetó. «Sí, Julia, lo necesitas. Así funciona la tutela legal».
Sus ojos se desorbitaron. Los estás manipulando, poniéndolos en mi contra. Eso es abuso de ancianos. No levanté la voz. Ya me denunciaste una vez. No funcionó. Y si lo vuelves a intentar, nos veremos en los tribunales. Les contaré todo. ¿Cómo los has aislado, escondido cosas? ¿Te refieres a protegerlos? Dije. Porque no necesitan tu caos. O a tu novio. Ni tu falsa preocupación. Julia me miró fijamente, con la mandíbula tensa y los labios temblorosos. No sé si estaba a punto de gritar o de llorar, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se dio la vuelta, tiró el papel al suelo y se fue. Y esta vez no dijo que volvería. Más tarde, ese mismo día, leí el papel que había dejado. Era una lista impresa de derechos de los familiares de padres ancianos. La mitad estaba subrayada en rojo. Un último intento de control. Pero esta ya no era su casa. El otoño se adelantó aquel año. Las hojas caían doradas y oxidadas, cubriendo las aceras como el confeti de una tranquila celebración. Mis padres dormían más, a veces 10 o 12 horas seguidas. Papá ya casi no hablaba. Mamá aún tenía sus momentos de claridad, pero también estaban desapareciendo. Me llamaba por mi nombre con menos frecuencia. A veces, se limitaba a mirarme con una sonrisa, como si fuera alguien a quien había conocido en un sueño. No me opuse. No la corregí. Simplemente me sentaba a su lado y le cogía la mano. Me había tomado una excedencia de todo lo demás. La biblioteca envió flores una vez. Una amiga me trajo una cazuela. El mundo seguía moviéndose, pero nuestra casa se sentía en pausa, atrapada entre el recuerdo y el deber. Entonces, un domingo por la mañana, Julia me envió un mensaje. No era una amenaza, ni una acusación, solo una línea. Han preguntado por mí. ¿Tengo derecho a venir? Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Legalmente, la respuesta era no, a menos que yo lo permitiera. Pero moralmente, era más complicado. Hice té. Me senté en silencio. Y entonces respondí. Sí, puedes venir, pero sin Greg. Y nada de actuación. Llegó una hora más tarde, sin maquillaje, sin tacones altos, solo Julia, más vieja y más pequeña de lo que recordaba. Trajo un pequeño álbum de fotos, de los que imprimen en las farmacias. No dijo nada cuando la dejé entrar. Solo asintió con la cabeza. Mamá estaba dormida en el sofá. Papá estaba sentado en su sillón reclinable, mirando una pantalla de televisión en blanco. Julia se acercó despacio, se sentó a su lado, y le dijo en voz baja, «Hola, papá». Él no respondió. Abrió el álbum de fotos y empezó a hablar. Historias de la infancia. Vacaciones. Chistes que solo ella y él habían compartido. Había una calidez en su voz que no había oído en años. No fingida. No forzada. Simplemente ella. Y cuando mamá se despertó, sus ojos parpadearon hacia Julia. «Viniste», susurró. «Lo hice», dijo Julia. «Debería haberlo hecho antes». Mamá no la regañó. Se limitó a cogerla de la mano. Yo me quedé en la puerta, observando, escuchando. Testigo de algo que no era el perdón, sino quizá algo parecido a la comprensión. Julia no se quedó mucho tiempo. 1 hora, tal vez menos. Pero antes de irse, se acercó a mí. «No voy a luchar más contra ti», dijo. «Estás haciendo lo que yo no pude». No hablé. Ella dio un paso atrás. «Espero que algún día creas que no quise lastimar a nadie». Asentí. Era todo lo que podía dar. Ella se fue. Y esta vez supe que era la última vez que intentaba quitarnos algo. Más tarde, esa misma noche, me senté en la mesa de la cocina con la carpeta delante de mí. Ya no la necesitaba, no realmente, pero la guardé de todos modos, porque era una prueba, no solo de lo que había hecho, sino de en quién me había convertido.